A mis 99 años, he visto a muchas personas perderlo todo apostando en acontecimientos geopolíticos. La mayoría ve una invasión y la percibe como una oportunidad veloz. Yo, en cambio, veo una insensatez en cámara lenta. Cuando los Estados Unidos despliegan fuerzas militares hacia Venezuela, la gente se precipita a la mesa de apuestas como si fuera un casino. Adquieren acciones de compañías petroleras, oro, empresas de defensa. A esto lo denominan estrategia. Yo lo llamo un espectáculo financiero donde el boleto de entrada lo pagas con tu propio capital. Este patrón lo he presenciado durante 7 décadas. Personas inteligentes, con educación universitaria, acceso a la información, capaces de realizar cálculos aritméticos básicos, y aún así, lanzan su dinero a la especulación geopolítica con la convicción de haber hallado un atajo secreto hacia la prosperidad. No es un atajo, es una ruta directa hacia la aniquilación del capital. Warren y yo fuimos testigos de esto en la guerra de Vietnam, en la incursión de Irak, en la crisis de Ucrania. Siempre la misma historia. Los especuladores obtienen ganancias durante semanas. Los verdaderos inversores sufren pérdidas por años. La mayoría jamás aprende, pues confunde la volatilidad con una verdadera oportunidad. La volatilidad no representa una oportunidad, es un costo disfrazado de potencial. Aquí reside la aritmética que nadie desea enfrentar. Venezuela posee 300.000 millones de barriles en reservas, la más grande del planeta, impresionante sobre el papel, pero produce únicamente 900.000 barriles al día, lo que representa menos de un 1% del mercado global. Es como tener una caja fuerte gigantesca sin su llave. La mayoría observa las reservas y olvida la logística de la producción. Warren y yo siempre prestamos atención a lo que realmente fluye, no a lo que está oculto bajo tierra. Reactivar esa producción costaría $7.000 millones y tomaría desde 18 meses hasta 10 años. La mayoría no aguarda ni 18 días. La cruda realidad numérica opera de esta manera. Si usted invierte $50.000 en acciones petroleras apostando a un alza de corto plazo durante un conflicto, históricamente, podría obtener entre un 20 y un 30% de ganancias en semanas si el precio se dispara. Parece extraordinario hasta que se realiza la cuenta completa. Aquí reside lo que nadie calcula. En primer lugar, usted está apostando contra el tiempo. Los conflictos elevan los precios de forma transitoria, luego la realidad se impone. Cuando Venezuela normalice su producción y coloque 500.000 barriles adicionales al día en un mercado ya saturado, los precios descenderán. Usted ganó $15.000 en 3 semanas, pero perdió $25.000 en 6 meses. Balance: $10.000 negativos, más impuestos, más ansiedad. Esto no es invertir, es donar dinero a quienes poseen mayor disciplina que usted. La mayoría no comprende que las guerras no generan riqueza, sino que destruyen valor. Warren y yo hemos dedicado décadas a analizar este fenómeno. La Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Irak, Ucrania y ahora Venezuela. El patrón se reproduce con exactitud matemática. Los especuladores obtienen beneficios por semanas, los inversores genuinos sufren pérdidas por años. La mayoría confunde un suceso dramático con un suceso lucrativo. Son cuestiones completamente distintas. Un bombardeo en la televisión no añade un solo centavo a su patrimonio verdadero. Solo crea una ilusión de movimiento, y el movimiento sin rumbo no es más que un derroche de energía. ¿Sabe qué le beneficia realmente en el aspecto financiero durante una crisis geopolítica? Absolutamente nada que implique apostar en la crisis. La mayoría se lanza a las materias primas, al oro, a las armas, apostando a que el caos producirá ganancias. Los individuos disciplinados siguen haciendo lo que siempre han hecho: invertir en empresas robustas, mantener reservas en efectivo, vivir por debajo de sus posibilidades.
No hay cálculo matemático donde especular en un conflicto supere la acumulación disciplinada de capital a lo largo de décadas. Ninguna. Cero. Nunca ha existido, nunca existirá. Analicemos la aritmética completa para que visualice la diferencia abismal. Una persona de esta región que invierte $1,000 al mes durante 30 años a un 10% anual real, acumula $2,300,000. Esto es aritmética sencilla. La capitalización compuesta operando silenciosamente, mes tras mes, año tras año. Ahora compare con alguien de esta región que intenta acertar 5 crisis geopolíticas en ese lapso. Primera crisis, gana un 20%, se siente eufórico. Segunda crisis, pierde un 30%, se pone nervioso. Tercera crisis, gana un 10%, cree que tiene el control. Cuarta crisis, pierde un 40%, entra en pánico. Quinta crisis, ya no dispone de capital para apostar. Balance final, úlcera, arrepentimiento, capital aniquilado. La aritmética es implacable. Aquí radica la parte que más duele. Usted no está siendo beneficiado financieramente por ninguna invasión. Usted está intentando obtener ganancias del sufrimiento ajeno, y eso ya arranca mal desde el punto de vista matemático. Los mercados valoran el caos con celeridad. Cuando usted ve la noticia, el precio ya ha experimentado un cambio. La mayoría actúa después de leer el titular. Warren y yo aprendimos tempranamente en la vida que la información de dominio público es inútil para la especulación. Si todos lo saben, nadie obtiene provecho. Es un juego de suma cero donde la casa siempre se lleva su porción. La ilusión opera de esta forma. Usted observa una crisis, visualiza los precios del petróleo al alza, adquiere un ETF de energía y se siente astuto por 10 minutos. Esto no es una estrategia, es un juego de azar con un disfraz sofisticado. Y la banca siempre gana a largo plazo. La mayoría pierde porque confunde el drama televisivo con una oportunidad de inversión. Los pocos que prosperan durante las crisis no apuestan en ellas, se resguardan. Una diferencia abismal entre un casino y una fortaleza. Uno depende de la suerte, el otro de la preparación. Permítame ofrecerle un ejemplo concreto de cómo la protección supera a la especulación. Conocí a un empresario en Sao Paulo que, en el año 2008, poseía una reserva de efectivo equivalente a 18 meses de gastos. Cero deudas. Un costo de vida un 50% por debajo de sus ingresos. Cuando la crisis financiera golpeó y todos entraron en pánico, él no tuvo necesidad de vender nada con pérdidas. Mantuvo sus inversiones intactas. Esperó con paciencia. Para el año 2010 era más acaudalado que antes de la crisis, simplemente porque no tuvo que aniquilar su capital para subsistir. Compare con su vecino, quien no tenía meses de reserva, con deudas crecientes y un costo de vida que superaba el 110% de sus ingresos. Este lo perdió todo: casa, auto, inversiones, matrimonio. La crisis no generó esa diferencia, solo puso de manifiesto quién poseía una base sólida y quién construía un castillo de arena. La matemática de la protección es sencilla y la mayoría la ignora por completo. Si usted tiene 6 meses de gastos en reserva, 0 deudas y un costo de vida un 50% por debajo de sus ingresos, una crisis geopolítica no le afectará. Pueden invadir Venezuela, pueden invadir Taiwán, pueden invadir Marte. Usted seguirá durmiendo plácidamente porque su estructura financiera no depende de acertar un evento imprevisible. La mayoría posee 0 meses de reserva, deudas en aumento y un costo de vida que excede sus ingresos. Cuando el conflicto golpea, no hay margen para aprovechar nada. Solo hay espacio para la desesperación. Warren y yo siempre hemos conservado un enorme colchón de liquidez precisamente para esto. No para especular en crisis, sino para subsistir mientras otros se desesperan. Berkshire Hathaway mantiene decenas de miles de millones de dólares en efectivo de forma permanente. La mayoría considera esto una necedad. Lo califican de dinero inactivo, una oportunidad desperdiciada.
Nosotros lo llamamos un seguro contra la insensatez. Cuando el mercado entra en pánico y las buenas empresas se vuelven asequibles, nosotros disponemos de capital para comprar, mientras otros venden para saldar sus deudas. Esa es la diferencia entre un inversor y un especulador. El inversor se prepara para el caos. El especulador apuesta al caos. Aquí hay una pregunta honesta que debe responder ahora mismo. ¿Está usted construyendo capital genuino o solo buscando una excusa para apostar? Porque la mayoría se encuentra en el segundo grupo sin percatarse. Ellos ven un titular sobre Venezuela, sienten ese cosquilleo de oportunidad, abren una cuenta con un corredor de bolsa y realizan una operación veloz. No es una estrategia financiera, es una adicción a la adrenalina financiada con patrimonio propio, y las adicciones resultan costosas a largo plazo. Si mañana Venezuela normaliza su situación y el petróleo disminuye un 40%, ¿su plan subsistirá? La mayoría no tiene un plan, sino una esperanza disfrazada de análisis. A una hoja de cálculo con 3 escenarios la denominan planificación estratégica. Eso no es planificación, es ciencia ficción con cifras. Una planificación genuina responde a interrogantes difíciles. Si pierdo la mitad de mi capital en esta apuesta, ¿aún podré cubrir mis gastos? Si el conflicto se prolonga por 5 años en lugar de 5 meses, mi estrategia seguirá siendo válida. Si me equivoco por completo, ¿cuál es el costo máximo que estoy dispuesto a asumir? La mayoría no logra responder ninguna de estas preguntas porque jamás las ha planteado. La libertad financiera no surge de acertar 5 guerras. Proviene de vivir 30 años sin la necesidad de acertar en ninguna contienda. La mayoría no lo comprende porque nuestra cultura enaltece el golpe dramático. Desean ser Warren Buffett, adquiriendo acciones en la crisis del año 2008. No quieren ser Warren Buffett, acumulando capital pacientemente, desde 1950 hasta el 2008, pero es el segundo Warren quien forja al primero. Sin 5 décadas de disciplina previas a la crisis, no hay capital para invertir durante ella. La mayoría anhela saltar directamente al acto final de la película sin atravesar los 30 años de edificación que nadie percibe. Aquí se presenta la elección que siempre ha existido y siempre existirá. Usted puede pasar las próximas décadas intentando sortear crisis o puede emplear esas décadas en la construcción de capital compuesto, automático, inalterable. La mayoría opta por el drama porque confiere una sensación de control. Los disciplinados eligen la monotonía porque produce un resultado matemático. La capitalización no es emocionante, es efectiva. Y, en última instancia, la efectividad supera a la emoción en todas las ocasiones. Los intereses compuestos sobre capital resguardado superan a la especulación sobre el caos un 100% de las veces en horizontes temporales extensos. No es una opinión, es un hecho matemático. $1,000 al mes durante 30 años, a un 10% anual real, se convierten en $2,300,000. Esa es la verdadera riqueza. No proviene de acertar en una invasión a Venezuela, proviene de realizar un depósito automático cada mes, llueva o truene, haya guerra o paz, con titulares buenos o malos. La mayoría encuentra esto demasiado aburrido. Los financieramente libres comprenden que la monotonía disciplinada supera al drama emocionante cuando se trata de edificar patrimonio. Venezuela podría ser invadida hoy, normalizar su situación mañana, o su producción podría dispararse dentro de 5 años. Eso no es relevante para su edificación de riqueza. Lo que importa es si usted posee la disciplina para invertir $500 cada mes, independientemente de los titulares. La mayoría reacciona a las noticias como un perro reacciona a un claxon. Ruido fuerte, acción refleja, cero pensamiento estratégico. Warren y yo reaccionamos a los números, no a los titulares. Y los números no varían porque un soldado cruce una frontera. Sus 30 años de horizonte de inversión no se alteran porque haya iniciado un conflicto geopolítico.
Su necesidad de acumular $3 millones para la jubilación no cambia. Su familia no requiere menos seguridad financiera porque un país lejano haya entrado en guerra. Lo que sí cambia es su insensatez si abandona un plan sólido para apostar en un acontecimiento que usted no controla, no comprende por completo y cuyo desenlace no puede prever. Realicemos otra cruda evaluación numérica. Suponga que usted desvía $5,000 de su plan de inversión sistemático para apostar en acciones petroleras durante la crisis de Venezuela. Escenario optimista. Usted gana un 30% en un mes, quedándose con $6,500. Parece una victoria. Ahora, compare con la alternativa. Esos mismos $5,000, invertidos sistemáticamente a un 10% anual real durante 30 años, se transforman en $87,000. Usted ha intercambiado $87,000 de certeza matemática por $1,500 de ganancia especulativa. Esto no es inteligencia financiera, es un intercambio insensato disfrazado de audacia. La mayoría no realiza este cálculo porque resulta demasiado doloroso. Prefieren creer que las apuestas geopolíticas exitosas se acumularán con el tiempo. No lo harán. La matemática de la especulación juega en su contra desde el principio. Usted necesita acertar no solo la dirección del movimiento, sino el momento de entrada, el momento de salida, la magnitud del movimiento y la duración del efecto. 5 variables independientes donde un error en cualquiera de ellas aniquila el resultado. Compare con la inversión sistemática, donde solo necesita acertar una cosa: seguir invirtiendo. La mayoría elige 5 variables porque aparenta ser más sofisticado. Los disciplinados seleccionan una variable porque es matemáticamente superior. No existe un atajo geopolítico hacia la prosperidad. Lo que existe es matemática, disciplina y tiempo. La mayoría busca un acontecimiento salvador, que transformará su vida financiera de la noche a la mañana. Los pocos individuos financieramente libres comprenden que la salvación reside en un sistema, no en un evento. Un sistema funciona así: gaste menos de lo que gana. Invierta la diferencia de manera constante, evite deudas, mantenga reservas, ignore los titulares. Repita esto durante 30 años. Al final, será usted una persona acaudalada. No habrá drama, no habrá una historia emocionante que contar en una fiesta, no habrá adrenalina. Habrá $2,300,000 en su cuenta. Si una invasión a Venezuela es su estrategia financiera, entonces usted no posee una estrategia. Usted tiene una lotería costosa disfrazada de análisis geopolítico. Y la lotería no es el sendero hacia la libertad financiera. Es un impuesto para quienes no comprenden la matemática elemental. Warren me comentó esto hace 60 años y sigue siendo una verdad hoy. Si usted no puede explicar su estrategia de inversión a un niño de 10 años, es probable que no sea una estrategia sino una confusión costosa. Aquí reside lo que verdaderamente distingue a la clase media de la clase acaudalada. No es la habilidad para apostar en conflictos bélicos, es la capacidad de ignorar las guerras y seguir ejecutando un plan. Un rico genuino no se vuelve más acaudalado porque acertó en una invasión. Se enriquece porque posee un sistema que opera independientemente de las invasiones. La mayoría observa a un multimillonario comprando acciones durante una crisis y cree que la crisis generó esa riqueza. No fue así. Décadas de acumulación previas a la crisis crearon el capital disponible para adquirir durante la crisis. La crisis fue solo el escenario, no el protagonista principal. La clase media latinoamericana tiene una obsesión insana con los atajos. Desean enriquecerse rápidamente apostando en criptomonedas, opciones, day trading y ahora en crisis geopolíticas. A esto lo llaman arriesgar para crecer. Yo lo denomino destruir capital de manera sistemática. La aritmética es clara: un 95% de los day traders pierden dinero.
Un 80% de los fondos activos no superan el índice. Un 70% de las personas que apuestan en eventos específicos aniquilan su capital. Pero todos creen estar en el 5% de los ganadores. Esto no es confianza, es una ilusión estadística. Quienes son verdaderamente libres en el ámbito financiero hacen exactamente lo contrario a la mayoría. Cuando un titular anuncia una crisis, ellos verifican sus reservas y prosiguen invirtiendo sistemáticamente. Cuando la mayoría se precipita a especular, ellos revisan sus costos fijos y eliminan lo que es superfluo. Cuando la mayoría apuesta a la volatilidad, ellos incrementan su contribución mensual a inversiones de largo plazo. No es atractivo, no se ve en películas, no se convierte en anécdota de bar. Funciona matemáticamente y en última instancia, eso es lo que cubre los gastos. Permítame ser aún más franco, porque a mis 99 años no me queda paciencia para eufemismos. Si usted está considerando desviar capital de su plan a largo plazo para apostar en un conflicto en Venezuela, usted está a punto de cometer un error financiero que podría costarle décadas de avance. No lo haga. La tentación se desvanecerá. El titular desaparecerá. El conflicto se resolverá o no, pero su vida prosigue, y su vida financiera requiere una base sólida, no una apuesta dramática. Warren y yo edificamos Berkshire Hathaway sobre un principio sencillo que la mayoría rechaza por considerarlo demasiado poco interesante. Adquiera negocios sólidos, pague un precio equitativo, manténgalos para siempre, ignore el ruido. No hay cabida en esta fórmula para apostar en invasiones. No hay espacio para especular en conflictos. No hay margen para intentar acertar movimientos de corto plazo en materias primas. Solo hay cabida para una disciplina sistemática repetida hasta que se convierta en una segunda naturaleza. La aritmética no engaña. La capitalización disciplinada del capital supera a la especulación siempre que el horizonte temporal sea lo suficientemente amplio. Y edificar una libertad financiera genuina requiere un horizonte prolongado. No existe una versión de 3 meses, no existe una versión de un año. Existe una versión de 30 años que opera matemáticamente y una versión de corto plazo que funciona solo en la imaginación de quienes confunden la suerte con la destreza. Usted tiene una elección nítida frente a sí ahora mismo. Puede invertir los próximos 30 años intentando acertar en crisis geopolíticas, guerras, invasiones, conflictos. O puede invertir